¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que el precio de una flor pueda llegar a dispararse tanto como para provocar una crisis económica? Pues eso es exactamente lo que sucedió en el siglo XVII durante la famosa crisis de los tulipanes. Esta historia es a la vez fascinante y perturbadora, ya que nos muestra cómo la avaricia y el deseo de hacerse ricos pueden llevar a decisiones irracionales y peligrosas. Aunque ocurrió hace más de 300 años, hay muchas lecciones que podemos aprender de la crisis de los tulipanes y aplicar a nuestra vida. ¿Están listos para descubrir cómo una simple flor pudo causar tanto caos? Entonces, comencemos. La crisis de los tulipanes es un episodio conocido en la historia económica como un ejemplo clásico de especulación y burbuja. Ocurrió en el siglo XVII en los Países Bajos, entre los años 1634 a 1637, que en ese momento eran una de las economías más prósperas del mundo. Los tulipanes fueron introducidos en Europa por los turcos en el siglo XVI. Se cultivaron inicialmente en los jardines de los nobles y la realeza. Eran consideradas un lujo y una exquisitez. Eran flores muy valoradas y apreciadas por su belleza y exotismo y solo podían ser adquiridas por aquellas personas que tenían suficiente dinero para comprarlas. Tenerlas en un jardín o en una casa eran una muestra de opulencia. En el año 1634, el precio de los bulbos de tulipa comenzó a subir de manera desorbitada. La gente se volvió obsesionada con obtener tulipanes y comenzó a pagar sumas exorbitantes de dinero por ellos. Algunas personas llegaron a pagar cantidades equivalentes a varios años de salario por un solo bulbo o semilla. Esto llevó a una especulación frenética, con personas comprando y vendiendo tulipanes a precios cada vez más altos sin ningún tipo de fundamento económico. Dicha locura tuvo como detonante el robo de los preciados y valiosos tulipanes de la colección del famoso botánico Carolus Clusius. Esto incrementó el ya elevado precio que los tulipanes más exóticos tenían en el mercado. En el clímax de la burbuja y a precio de hoy se llegó a pagar por un bulbo de la variedad Semperegastes la equivalencia de hasta $1.000.000. Una hermosa mansión enfrente del canal de Erengracht, exclusivo sector en Ámsterdam, fue adquirida por 3 bulbos. Curiosamente, la apariencia del Semper no se debía a su pureza sino a un virus que afectó la estructura de su diseño, lo cual no afectó que la clase alta enloqueciera por tenerlo. El auge de los tulipanes se extendió rápidamente por todo el país y comenzó a atraer la atención de inversores y especuladores de toda Europa. La gente comenzó a hacer negocios, ofreciendo todo tipo de bienes y servicios relacionados con ellos. Se crearon sociedades y clubes exclusivos para discutir y negociar tulipanes. Incluso se llegaron a utilizar tulipanes como moneda de cambio y se hicieron contratos y acuerdos comerciales con ellos. Esto también dio pie para crear los mercados de futuros. La mayoría de las transacciones de bulbos de tulipas durante esta época se hicieron de forma oral o mediante contratos escritos, y no se hizo uso masivo de catálogos para realizar las transacciones. A raíz de esta práctica, la gente dejó de comprar tulipanes físicos y se dedicaron a comprar y a vender futuros. Alguien compraba el futuro tulipán por ejemplo por 10 florines, luego esa persona lo revendía a 20, y después ese último comprador lo vendía a 50, y así los precios iban aumentando sin ningún control. La mayoría de las veces ni siquiera se sabía si realmente existía físicamente el tulipán consignado en el papel. Por esto dicen que este es uno de los primeros ejemplos de una burbuja económica en la historia de la humanidad, donde media onza del tulipán, Semperegastes, llegó a tener un valor de 264 veces su peso en oro. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la burbuja finalmente estalló. En febrero de 1637, el precio de los tulipanes llegó a precios insostenibles y finalmente comenzó a caer. El pánico se apoderó de los mercados y muchas personas trataron de vender sus tulipanes a cualquier precio. El precio de los tulipanes se desplomó y muchas personas se quedaron sin el dinero que habían invertido. Estas se dieron cuenta de que habían pagado sumas exorbitantes por algo que no tenía ningún valor real. 4 lecciones que aprender de esta crisis. 1. La importancia de la regulación financiera. La crisis de los tulipanes es un ejemplo de que la falta de regulación financiera puede conducir a la especulación excesiva y a la creación de burbujas económicas. Esta se produjo en una época en la que no existían leyes ni regulaciones específicas para el comercio. 2. La necesidad de evaluar el riesgo. La crisis de los tulipanes también es un ejemplo de lo importante que es evaluar el riesgo y tomar decisiones financieras sensatas.
Muchas personas especularon con los precios de los bulbos durante la crisis de los tulipanes sin tener en cuenta el riesgo de una caída de los precios y terminaron perdiendo grandes sumas de dinero. Esto demuestra la necesidad de evaluar el riesgo y tomar decisiones financieras sensatas para protegerse contra pérdidas innecesarias. 3. La importancia de la diversificación. La crisis de los tulipanes también es un ejemplo de lo importante que es diversificar las inversiones para protegerse contra las pérdidas. Al diversificar, se distribuye el riesgo entre diferentes productos o activos, lo que ayuda a prevenir situaciones negativas. Por lo tanto, es importante diversificar las inversiones y no poner todos los huevos en la misma cesta para protegerse contra el riesgo de pérdidas. 4. La necesidad de tener una perspectiva a largo plazo. La crisis de los tulipanes también nos enseña la importancia de tener una perspectiva a largo plazo y no dejarnos llevar por el entusiasmo o la avaricia a corto plazo. Muchas personas que especularon con este producto se dejaron llevar por el entusiasmo y la avaricia y terminaron perdiendo grandes sumas de dinero. ¿Has escuchado historias parecidas? Espero que este video haya aportado algo a tu educación financiera a través de esta curiosa historia. Suscríbete a mi canal para obtener más contenido de calidad. Hasta pronto.